Bueno. Sí, solo pagarlo. Nosotros hacemos consistir la santidad en estar siempre alegres, haciendo bien las cosas que tenemos que hacer, como Jesús lo quiere. Nosotros hacemos consistir la santidad en estar siempre alegres, haciendo bien las cosas que tenemos que hacer, como Jesús lo quiere. Santo es elegir ser amigo del Señor, viviendo y festejando aquello que Él nos da. El que es un santo triste, un triste santo es. Servir a Dios alegres es nuestra santidad. Nosotros hacemos consistir la santidad en estar siempre alegres, haciendo bien las cosas que tenemos que hacer, como Jesús lo quiere. Buenas noches, hermanos, sean todos bienvenidos. Celebramos esta Santa Eucaristía en acción de gracias por la Virgen de Cadacupé, Divino Niño Jesús, San Juan Bosco, Santo Domingo Sabio, San Carlo Acutis, Virgen María Auxiliadora, Santísima Trinidad, Sagrado Corazón de Jesús, Virgen de Satanudos, San Cayetano, San Expedito, por el cumpleaños de Lilian, petición de gracias por el trabajo de José y Pablo, por los exámenes de Miguel Sebastián y Elena, por el viaje y estudios de Sebastián, por el inicio de las actividades de la catequesis familiar, por la salud física y espiritual de Clara, Jessica, Lucero, familia Cuellar, Gladys Rosana, Néstor Fabián, Luis Alberto, familia Cantero Candia, Jorge Daniel, Reinaldo, Heradia, familia Santa Cruz, familia Torales, familia López Rojas, Ezequiel y familia, Dionisia y familia, familia Escobar Ferreira, familia Muñoz Jiménez, Josué, familia Vergara Sanabria, familia Careaga Vergara, Beatriz, Edelira y Jorge Daniel. Por los difuntos, Sí. Padre Carlos Hein, Padre José Sarnardini, Luis Alberto,
Pablo, Meliano, Jesús, Diógenes, Edson, Joana, Guillermo, Pablo, Teodora, Tomás, Pedro, Betty, Emeterio, Florencia, María Juana, Teodoro, Gódula, Francisco, Silvana, Maxense, Félix, Simeón, Nina, Altagracia, Enrique, Rufino, Edgar, Héctor, Juan Carlos, Nilda, Ruperta, Anastasio, Vicente, Eulogia, Clemente, Patrocinia, Epifania, Esteban Ramón, Acela, Celedonia, Nemesio, Facunda, Del Socorro, Concepción, Alberto, María Remigia, Luis, Natividad, Ricardo, Tito, Rosa, Miguel Ángel, Juan Carlos, José Asunción, Eduardo, Irma, Gualdina Timotea, Rosalina, Hipólito, Raúl, Francisca, Andrés, Gregoria, Narciso, Lázaro, Milciades, Ramón, Inocencio, Cándido, Manuela, Agripina, Francisco, Emilce y Leónidas, y por los angelitos María Paz, Ángel y Rocío Jazmín. Hermanos, movidos por la alegría pascual, nos reunimos en este tercer domingo para celebrar la Eucaristía. El Señor resucitado está en medio de nosotros, nos convoca como comunidad, nos habla en su palabra y se sienta a la mesa para compartir con nosotros el pan de vida. Él permanece siempre con su iglesia y renueva nuestra fe y nuestra esperanza. Para comenzar esta celebración, pongámonos de pie y acompañemos con nuestro canto. Cosas que tenemos que hacer como Jesús lo quiere. Nosotros hacemos consistir la santidad en estar siempre alegres, haciendo bien las cosas que tenemos que hacer como Jesús lo quiere. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor, que ha resucitado y vencido a la muerte, esté con cada uno de ustedes. ¡Viva Cristo resucitado! ¡Viva! ¡Viva Santo Domingo Sabio! ¡Viva! Un fuerte aplauso para nuestra comunidad de Caacupemí. Bueno, aquí entonces con gran alegría, hoy aquí en nuestra comunidad de la capilla Caacupemí recibimos la reliquia de primer grado, vamos a explicar un poquitito esto, de Santo Domingo Sabio. La parroquia se llama Santo Domingo Sabio y este fue alumno que murió casi llegó a los 15 años, 14 y un poquitito, y falleció en el oratorio de San Juan Bosco, y hoy es santo, ¿verdad?, de este muchachito que supo ser guiado, dejarse guiar por las enseñanzas del Evangelio transmitidas por San Juan Bosco, ¿verdad? Y eso es lo más lindo. Quiere decir que todos tenemos la posibilidad siempre de ser santos. Imagínense, si un mita ahí de 14 años, casi 15 años, es santo, nosotros que tenemos uso de razón, tendríamos que hacer un camino con mayor disciplina, con mayor entrega, con mayor generosidad, con mayor solidaridad. El Papa Francisco siempre luego llamaba y decía que hay muchísimos santos anónimos que tal vez no fueron nombrados así, que no están en los altares, como muchos de los santos que lo tenemos como modelos y ejemplos de una entrega y de una generosidad total, que supieron descubrir a Cristo en el partir el pan.
como nos dice hoy la palabra de Dios. La reliquia de primer grado es una parte del cuerpo del santo. Así que nosotros tenemos aquí nada más y nada menos que, aquí dice ex obitus, más o igual a tim, más igual a obitus, bueno, una parte del hueso, ¿verdad? Y entonces de Santo Domingo Sabio, a Bella Berecoñandé. Y esto se llama reliquia de primer grado, porque es parte del cuerpo. Luego está la reliquia de segundo grado. Eso es, por ejemplo, una ropa, su camisa, su pantalón, su kepi, lo que usó ese santo. Algo que tocó el cuerpo de ese santo. Se llama reliquia de segundo grado. Por ejemplo, si a mí me santifican el día de mañana, ustedes pueden decir, tengo ahí lo que el padre Cabaña usó en Cacupemí, lo que sea. Y así cada uno, vea la segundo grado, algo que utilizamos o que utilizó el santo. Y luego está la reliquia de tercer grado, y eso hoy todos vamos a tener la oportunidad de tener la reliquia de tercer grado. ¿Por qué? ¿En qué consiste? Por ejemplo, tu rosario, tu estampita, tu pañuelo, lo que sea, haces tocar por esta reliquia de primer grado. Entonces, esa reliquia se convierte en una reliquia de tercer grado. Primer grado el cuerpo, segundo es algo que utilizó el santo, y el tercer grado es algo que nosotros, objeto de devoción, que nosotros tenemos para nuestra devoción y pasamos por esa reliquia de primer grado, y entonces ese objeto de devoción, no es no es eso, sino que es un objeto de devoción que uno va a utilizar para rezar su rosario, su estampita, o sea, elementos importantes que te ayuden después en tu camino de fe. Así que estamos muy agradecidos hoy con nuestro párroco, que nos brinda la oportunidad que tengamos nosotros aquí en nuestra comunidad de Cacupemí, la reliquia de primer grado de Santo Domingo Sabio. Y como siempre, los salesianos se han esmerado en trabajar, según San Juan Bosco, en educar a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes principalmente. Entonces, para nosotros esto es un aliciente. Vayan de pero a toditos, como familia, para que Santo Domingo Sabio nos proteja a nosotros. Bueno, vamos a iniciar nuestra Eucaristía reconociéndonos pecadores ante el Señor y pidiendo también perdón humildemente al Señor todos nuestros pecados. Ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria
Dios en lo alto del cielo, gloria y paz, y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos y te damos gracias por tu inmensa gloria, gloria. Señor Hijo unigénito, Jesucristo nuestro Señor, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el mal y el pecado del mundo. Ten compasión, Señor, ten compasión, Señor, tú que quitas el mal y el pecado del mundo. Atiende y escucha todas las súplicas, tú que estás a la diestra del Padre. Ten compasión, Señor, ten compasión, Señor. Solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, amén. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, amén. en la gloria En la gloria de Dios Padre, amén. Viva Cristo resucitado. ¡Viva! Oración. Dios nuestro, que tu pueblo se alegre siempre por la nueva vida recibida, para que con el gozo de los hijos aguarde con firme esperanza el día de la resurrección final. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor comparte con nosotros su palabra. Esta buena noticia alienta y fortalece nuestra fe. Abramos nuestro corazón para recibir este mensaje de esperanza. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, Pedro, poniéndose de pie con los 11, levantó la voz y dijo: Hombre de Judea y todos los que habitan de Jerusalén, presten atención, porque voy a explicarles lo que ha sucedido. A Jesús de Nazaret, el hombre que Dios acreditó ante ustedes, realizado por su intermedio de los milagros, prodigios y signos que todos conocen. A ese hombre que había sido entregado conforme al plan y a la previsión de Dios, ustedes lo hicieron morir, clavándolo en la cruz por medio de los infieles. Pero Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque no era posible que ella tuviera dominio sobre él. En efecto, refiriéndose a él, dijo David: Veía sin cesar al Señor delante de mí, porque Él está a mi derecha para que yo no vacile. Por eso se alegra mi corazón, y mi lengua canta llena de gozo. También mi cuerpo descansará en la esperanza, porque tú no entregarás mi alma al abismo,
ni dejarás que tu servidor sufra la corrupción. Tú me has hecho conocer los caminos de la vida, y me llenarás de gozo en tu presencia. Palabra de Dios. Señor, me harás conocer el camino de la vida. Señor, me harás conocer el camino de la vida. Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. Yo digo al Señor, Señor, tú eres mi bien. El Señor es la parte de mi herencia y mi cáliz. Tú decides mi suerte. Señor, me harás conocer el camino de la vida. Bendecirá al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye mi conciencia. Tengo siempre presente al Señor. Él está a mi lado, nunca vacilaré. Señor, me harás conocer el camino de la vida. Por eso mi corazón se alegra, se regocijan mis entrañas, y todo mi ser descansa seguro, porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás que tu amigo vea el sepulcro. Señor, me harás conocer el camino de la vida. Me harás conocer el camino de la vida, saciándome de gozo en tu presencia, de felicidad eterna a tu derecha. Señor, me harás conocer el camino de la vida. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, ya que ustedes llaman Padre a aquel que, sin hacer acepción de personas, juzga a cada uno según sus obras, vivan en el temor mientras están de paso en este mundo. Ustedes saben que fueron rescatados de la vana conducta heredada de sus padres. No conviene corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin mancha y sin defecto, predestinado antes de la creación del mundo y manifestando en los últimos tiempos para bien de ustedes. Por él, ustedes creen en Dios, que lo ha resucitado y lo ha glorificado, de manera que la fe y la esperanza de ustedes esté puesta en Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El día que actuó el Señor.
Gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El primer día de la semana, 2 de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino hablaban sobre lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos, pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Jesús les dijo: ¿qué comentaban por el camino? Ellos se detuvieron con el semblante triste, y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días? ¿Qué cosa?, les preguntó. Ellos respondieron lo referente a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo nuestros sumos sacerdotes y nuestro jefe lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que fuera Él quien liberara a Israel. Pero a todo esto ya van 3 días que sucedieron estas cosas. En verdad que algunas mujeres que están con nosotros nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús volvieron diciendo que se les habían aparecido unos ángeles asegurándoles que Él está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a Jesús no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: hombres duros de corazón y entendimiento, ¿cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando por todos los profetas, les interpretó en todas las escrituras lo que se refería a él. Cuando llegaron cerca del pueblo a donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le insistieron: quédate con nosotros, porque ya es tarde y el día anochece. Él entró y se quedó con ellos. Y estando a la mesa, Jesús tomó el pan y pronunció la bendición. Luego lo partió y se lo dio. Entonces sus ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron. Pero Jesús desapareció de su vista. Y ellos decían: ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los demás que estaban con ellos. Y estos le dijeron: en verdad, el Señor ha resucitado y se apareció a Simón. Ellos, por su parte, contaron todo lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, queridos hermanos. Vamos a explicar un poquitito la palabra de Dios. Muy bien. Viva Santo Domingo Sabio. Viva la reliquia de Santo Domingo Sabio que tenemos aquí. Bueno, un fuerte aplauso entonces para nuestro santo joven, Santo Domingo Sabio. Bueno, y veo que aquí están los niños también. Bueno, ejemplo maravilloso también para nuestros niños, adolescentes. Pero sobre todo, aquí tenemos que mirar un poco del aspecto pedagógico, ¿verdad? Porque ustedes saben que esta lectura que acabamos de escuchar desde el Evangelio, las 3 lecturas ciertamente, nos indican catequesis. Esta es la catequesis más completa y mejor elaborada que tenemos en toda la Biblia, que es el capítulo 24 de San Lucas, es conocida como los discípulos de Emaús. Y hay algunas características, ¿verdad?, que en la narración nos hablan en realidad de nuestra vida. Cuando se escribe la Biblia, siempre se escribe sobre una situación bien concreta que vive la comunidad, es decir, lo que hace falta para la comunidad, para la iglesia, para nosotros. Hay algo que no se está entendiendo, o hay algo que no se está viviendo,
o hay algo que no se está haciendo bien, y entonces, ¿qué es lo que hace la comunidad? Reflexiona, y entonces el autor sagrado comienza a escribir. Y va a escribir. Puede escribir a través de un poema, puede escribir a través de un cuento, puede escribir a través de una historia, puede escribir a través de un hecho, en fin. Pero siempre este género literario va a estar en función de una enseñanza, Y aquí tenemos, ¿saben qué cosa? La enseñanza de lo que significa verdaderamente hacer la catequesis. Y hoy me dijeron que justamente los niños que están comenzando su proceso de catequesis aquí en nuestra comunidad de la Capilla Cacupemí. Y eso es lindo. A ver, pónganse un poco de pie. ¿Quiénes son los niños que van a comenzar? ¿Quiénes son? Los niños. Pónganse un poco de pie. Vengan todos aquí los niños. Vengan. Todos los que van a comenzar. ¿Quiénes son? Vengan aquí adelante. Aquí, a mi lado. Vengan. Así le miramos un poco. Parece que todos tienen miedo. Y después cuando están ahí, no se callan un segundo, ¿verdad? Ahora todo calladito, ¿verdad? ¿Todito ustedes? Estos son los niños que ahora van a comenzar. ¿Hay más? Hay muchísimo. Pues ya sé que es pues la asunto. Hacemos la catequesia nunca anduve. A ver, ya posee la primera comunión, fíjense. Qué argelado que es el padre. No me deja hacer la confesión y la comunión. Nunca anduve. Ya notado. Hoy vamos a la catequesia. Bueno, un fuerte aplauso para estos niños. Muy bien. Vayan a su lugar. Muy bien. Así que vamos a aprender, pero para que estos niños aprendan, nosotros, los padres, tenemos que aprender verdaderamente lo que es el camino de la catequesis. Levanten la mano, todos los papás y las mamás que están aquí, a ver, de estos niños. Vemos a mí la vendemos. Bueno, viste, hay poco aquí. Quiere decir que veo hoy los primeros peligatados hoy, Peña Cabetena. Los primeros hoy. Bueno, ¿por qué? Y porque los niños, los hijos, todos aprendemos de nuestros padres. Y si papá y mamá nunca luego se van a la misa, nunca luego se van a la iglesia, nunca lo hacen en su catequesis, entonces vio la ripotana. No se puede pedir peras al olmo, así dice la frase española, el refrán. No pidas peras al olmo. Si querés decir en nuestro idioma más paraguayo, aniejo mango vive e lleve limón, porque la mango no me demos de la limón, no me demos de. Tenés limón me da de acá mango. Quiero un mango, limón vive. No te va a dar, porque ese limonero te va a dar limón. Así es que es importante, queridos padres, ustedes que están aquí, les felicito, pero a los otros ya les quiero dar una capetea antes de comenzarlo ya, ¿verdad? Claro, y viste que no están todos, me dijeron 20, 2, 4, 6, 8 antes de venir. Ella con Jesús, y los otros 12, ¿dónde están? Ahí hay 1, 2, 2 más, 14. Bueno, 10 entonces 20, 10. 10 entonces con las velas apagadas y 10 con la vela encendida. Bueno, pero espero entonces que hagamos y comencemos. Desde el primero hay que comenzar, pero con ánimo, con entusiasmo y con una presencia real en la vida cristiana. Y miren, yo le estaba diciendo que todo pasaje bíblico se escribe ante una realidad, lo que está viviendo la comunidad. ¿Y qué es lo que Lucas entonces tiene aquí? ¿Qué es lo que está pensando? Y Lucas se da cuenta de que estamos con Lucas más o menos en el año 90 después de Cristo, en el año 90 cuando se escribe esto. Incluso este capítulo 24 posiblemente un poquitito más tarde otra vez, ¿verdad? Y entonces se nota que hay una comunidad desanimada. Vean la primera cosa, que está desanimada. Porque estos discípulos de Emaús están representando a la comunidad, por eso son 2. Porque el número 2 siempre en la Biblia, el número 2 quiere decir comunidad. ¿Qué quiere decir el número 2 en la Biblia? Comunidad. O sea, esa es la número 2. Y uno tiene nombre y el otro no tiene nombre. ¿Por qué? Porque Cleofás, entonces, es alguien que tiene ya una identidad bien definida. Pero el otro dice que no tiene nombre. ¿Por qué? Porque el otro somos nosotros. El otro miembro de esa comunidad sos vos, soy yo. Víctor Luis Cabaña. ¿Cómo te llamamos? Bastian. Melanie. ¿Tu nombre? Antonia. Olga. Irma. Bueno, cada uno, hoy cuana P, discípulo que no tiene nombre, sos vos. Cada uno la jera. Cada uno. Y entonces, esto nos está invitando a entender
que la propuesta de Dios es ante nuestros desánimos de comunidad. Y se dan cuenta que a pesar de ese camino, de que las cosas no están funcionando, igual Jesús nos acompaña. Porque dice que ellos decían, ya para llegar de droga, porque ellos pues están yendo de Jerusalén. ¿Qué pasó en Jerusalén? Y le habían matado al único líder, a Jesús. Ellos estaban, dice, estábamos esperando, ellos comienzan a reflexionar. Cuando Jesús les pregunta, ¿de qué estaban hablando? No es que Jesús no sabía si él era mismo, ¿verdad? ¿De qué hablan ustedes? Va la misma que está ahí, ¿no? Estas son famosas preguntas retóricas que hoy el Señor nos hace. ¿Cuál es tu preocupación? ¿De qué estás hablando? ¿Qué es lo que gira en tu cabecita? ¿Qué es lo que vos estás buscando? En nuestro lindo idioma, eso para que vos entiendas mejor, va el are usea, va el are usea, va el are hipotá, en síntesis. Esa es la pregunta de Jesús. Viene y camina en el momento de tu dificultad, de tu problema. Va el bella boina. ¿De qué vienen hablando? Y ahí entonces ellos, dice con cara triste, se ponen a decir, bueno, vos sos el único que no sabés lo que pasó. Hace 3 días ya que le mataron a nuestro único líder. Pero es interesante porque esta comunidad, lo único que dice, ellos piensan y dicen, nosotros, comunidad, pensábamos que él, Jesús, él era el Salvador, él era el que iba a hacer todo, él era el que nos iba a traer la libertad, la liberación de toda corrupción, de todas cosas negativas. Jesús. ¿Ande? ¿Así? ¿no? Esa es la enseñanza número 1. Que entonces tenemos que entender, queridos hermanos, ya en el lenguaje nosotros estamos diciendo lo que nosotros queremos o lo que nosotros estamos esperando. Nosotros muchas veces en la religión lo que esperamos es que Dios haga todo. Dios haga todo. Hay que hablar de Dios, hay que ver qué dice Dios. Quiero ir a la iglesia para escuchar sobre Dios. Ay, nambre oí. ¿Veis? Se cuando acá a una vez nambre, ese padre habla de cualquier cosa, menos de Dios, ¿entiendes? Porque es poco ese. Entonces, yo me voy a la iglesia para escuchar sobre Dios, no sobre problemas. Y gusto, vean. O sea, que siguiendo ya pues te vi la catequesis, dos leyes te voy a ver a pasaje con ante los problemas de la vida, justamente, ante esa incertidumbre de lo que había sucedido en el pueblo, porque ellos estaban esperando su líder que les liberara, sin embargo ellos no encuentran eso. ¿Y qué pasa cuando no encontrás a alguien que haga bien las cosas? Va, eloicoa, areñe esa anima. Y por eso ellos dicen, ya para llegar de droga, ve. Y están volviendo de Jerusalén, dejaron todo y están volviendo hacia Emaús. Y esto, queridos hermanos, no es que solamente lo encontramos aquí. Esto lo encontramos en todos los evangelios. San Mateo, por ejemplo, cuando se encuentran con las mujeres, los ángeles le dicen, vayan y avisen a los discípulos que nos encontraremos en Galilea. O sea, ya para llegar de droga, porque Jesús pues comenzó con ellos a evangelizar ¿desde dónde? Desde el norte, desde Galilea comenzó Jesús. Desde Galilea. No Jerusalén, al sur. Entonces, de nuevo, ya va a llegar de droga. San Juan, capítulo 21, dentro de poco, vamos a escuchar también. Dice que se levantó, ya está otra vez cerca del lago. Oye, ya vamos a ir a Jerusalén, o más no malañan del líder, vaya a botar. Todo desanimado, y nos vamos de nuevo a pescar. Y justamente Pedro dice, She ata a Piracutu. No, hay Cutu pirá mejor, o si no Piracutu lo que hasta aquí, allá. Bueno, yo me voy de nuevo a pescar, y Pedro. O sea, me voy de nuevo a las cosas que antes yo hacía, porque estoy desanimado, no pasa nada, no pasa naranja aquí. Y entonces los otros le dicen, nosotros también nos vamos contigo. Bueno, esta es la primera actitud, queridos hermanos, que tenemos que tener demasiado bien en cuenta, porque si no, nos quedamos en una religión muy fetichista, mágica. Nosotros esperábamos que Él nos liberara. Bueno, pero, queridos hermanos, como siempre decimos, el Señor nunca nos deja simplemente en la cuestión negativa,
sino que después el Señor siempre nos da esperanza. Y esto es lo lindo de la palabra de Dios. O si no, ¿para qué vamos a venir aquí? Nosotros venimos para entender nuestras dificultades, nuestros problemas, nuestros pecados, y eso es lo que traemos aquí ante el Señor. Pero ahora viene la esperanza. ¿Por qué? Porque ellos dicen que algunas mujeres, dice, de nuestro grupo, se fueron y no le encontraron, dice, el cuerpo de Jesús en el sepulcro, pero vieron unos ángeles que le dijeron que no estaba ahí, que ha resucitado. Pero ellos, o ellas, estas mujeres, dice, no lo vieron a Jesús, pero le dijeron que resucitó. Y después continúan ellos narrando y le cuentan a Jesús y le dicen, y entonces nosotros, cuando ellos vinieron y nos avisaron eso, ¡ay, qué vero! Fuimos todos al sepulcro para ver. Y encontramos tal cual como nos dijeron. ¿Dónde estaba el cuerpo? Estaba todo abierto. Las vendas dicen que estaban todas ahí bien ubicadas en un lugarcito bien dobladito. Biopea. Pero a Jesús no lo vieron. Ahí termina, queridos hermanos, esta partecita. Jesús que caminaba con ellos y que Jesús le estaba escuchando en esta retórica, ahí Jesús pudo haber reaccionado ya y él pudo haber dicho ya, aquí estoy, yo soy Chapulín Colorado, aquí no me ven a mí. Así que hace Chapulín. ¿Vos no viste Chapulín? No, sí, viste. Así hace, ¿verdad? Aparece de repente ahí, ¿verdad? Todo rojo así, Chapulín Colorado. ¿Quién te puede salvar? Vamos ahí, ¿verdad? ¿Cómo dice? ¿Quién podrá defenderme? Bueno, y así es. Y aquí Jesús, en ese momento, cuando ellos le dijeron, ¿verdad?, que no le vieron a Jesús, quedamos con una incertidumbre total. Ahí en ese momento Jesús pudo haber dicho, ¿en serio? Y aquí estoy. Y ellos le miran bien, sos vos. ¡Qué bárbaro! Ahora creímos que había sido la vos. No, Jesús no ya puede ver. Jesús no embotado este. Solamente escucha y dice, a él no le vieron. Muy bien. Y entonces ahí Jesús comienza a reflexionar. Y aquí entra el valor, queridos hermanos, de lo que es la palabra de Dios, la Escritura. ¿Por qué? Porque Jesús en realidad quiere que nosotros le descubramos a Él, pero no porque Él viene y hace una magia y Él se presenta. Hay mucha gente que esperan y siempre dicen, se detalle, algunos tuvieron y la visión. Ay, yo le vi, ay, no, hombre, hoy ya venían de llano y me aparero y me haga el lugar, ¿qué lugar me haga esa? Oye, Pepe, no, Pepe, ay, ya van a Pepe, no, hombre, ay, Pepe, oye, la ñandillara. Pepe, 11, Iñaña, Yurubucu, oye, ya Pepe la emboriajúa, oye, ya Pepe cualquier mendigo, no es ahí no es ahí ñandillara, Pepe, no es ahí, Pero ojo, oye, ay, mira vos esa mancha, ay, tiene la cara de Jesús, mira vos, un montón más de foto. Padre, ¿qué dice usted, opina de esta mancha? La foto, la cara de Jesús, la Virgen María, nombre hoy, esa, y que hay por toda parte. No se cabe, esa, Boriajú, entonces ahí nunca venían de Yara. Esa está en la montaña, nunca entonces venían de Yara en esos pobres que están sufriendo a causa de tantas injusticias. Nunca, nunca. Imposible. Porque vos no le ve a Dios, vos no le ve a Dios. De Dios. ¿Se dan cuenta, querido hermano? Esta es la catequesis verdaderamente mejor elaborada que nosotros encontramos. Jesús no hace magia. Jesús no se pone ahí y no le está diciendo a ellos, aquí estoy, yo era, ¿cómo me no se dieron cuenta? Mirá, aquí está mi mano, toca un poco, aquí está mi costado. Como después Tomás, ¿se acuerda el domingo pasado? No, nada de eso. Y continúa, pero Jesús quiere que nosotros descubramos, porque después dice que comienza a explicarles las Escrituras. Comienza de Moisés pasando por todos los profetas, hasta que llega hasta el final. Y ¿saben qué le dice? Qué duros de corazón y qué duros de cabeza. Pero esto también, queridos hermanos, pasa, ¿saben qué? Porque nosotros no hicimos y no hacemos una buena catequesis. Por eso que este pasaje es
un pasaje catequético, se dice. El catejeo quiere decir lo que resuena en tu vida. Es el eco. Algunos de ustedes si tuvieron esa experiencia. Yo por lo menos tuve muchas de esas experiencias, sobre todo de las montañas. Vos te vas y ¡hey! Eres bella. Joven, tu voz. Huyende. ¡Hey! 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 Delante de vos. Huyende. Anderes en tu ye. ¡Hola! Eres bella. Hola, hola, hola. ¡Hey! Yende. Apeando la catejeo. Y de ahí viene la palabra catequesis. Es decir, Jesús dice, ser bueno. ¿Y qué te va a responder? Ser bueno, ser bueno, ser bueno. Jamás responde, Andrés responde, te llamo y lado. Eso quiere decir catejeo. Es la respuesta a la voz de Dios. Eso quiere decir catequesis. Levanten la mano. Todo lo que alguna vez quisieron hacer bautismo de padrino. Cuando ya posee la catequesis. Entonces cala para ahí. Él es mi amigo lo. Para ahí. No puede venir mi padrino para hacer la catequesis. No me puede dar una firma ahí. Debo ser socio ahí para ahí. Voy a valer ahí. Voy a pagar dónde. A la se corrupto y miro, listo, a ver de plata, nada, de firma, pum, bautizado. No sabe nada, no sabe nada. Ni entiende lo que están haciendo, ¿entiende? Entonces, queridos hermanos, hoy verdaderamente nuestra reflexión en este tercer domingo es para entender la misión de todo cristiano. El catejeo, la catequesis, como el segundo elemento más importante dentro de nuestra vida cristiana, quiere decir que resuene en tu vida lo que Cristo nos propone. Él te anuncia, pero eso tiene que resonar ahora en tu vida, se tiene que hacer. Y para eso es necesaria la catequesis. Otro rato yo dice, padre, tiene que salir padrino de confirmación y no tiene su confirmación. Me mina de certificado. Primero yo no puedo hacer, siendo ahí obispo, el sindicato ya por la confirmación. Te voy a llevar a cardenal, dice eso que enseguida. No se puede. Y después de la confirmación tenés que hacer por lo menos una formación de 2 años, 1 año, 2 años, bien, de adulto, aquí en la parroquia hay. O sea, conocer tu fe, entender qué es lo que vas a confirmar. No, es un papel, eso no es un papel. Pero como nosotros estamos tan acostumbrados a la corrupción, también queremos meter toda la corrupción también dentro del aspecto religioso. Queremos corromper incluso a Dios, ¿entienden? Es una corrupción total que tenemos aquí también. Con respecto a la religión también. Estamos corrompidos. Con la religión, con el entendimiento religioso. Somos corruptos, incluso en el entendimiento de la religión. ¿Por qué? Y porque no queremos hacer catequesis. No queremos dar razones de nuestra fe. Hoy está lindo, ¿verdad? Porque están los niños aquí que están comenzando. Pero espero que verdaderamente entiendan lo que significa esto. Pues una vez se haya plaga pareía y dónde me voy, ¿verdad? Oye, pues no, que esto, que aquello. 1 mes, 2 meses, 3 meses, ya ando hoy mapea, ando hoy amoa. La hice, la itúa. Yo aquí mismo yo veía confirmación. Opa, o allí, ojalá más piqui, y la ilumina, bebe, la coche y bebe. Piqui, o allí, yo pio jodado. No estáis la misa, no estáis, no reflexionáis. Entonces, ¿qué clase de cristianos vamos a tener? Ahí está entonces Jesús, les explica las Escrituras, les hace entender lo que es el camino de la fe. Si nosotros no hacemos eso, querido hermano, y vamos a ser como estos 2 discípulos, qué cabeza dura, tardos de corazón. Pero como les dije, como el Señor no nos deja simplemente en la dificultad y en el problema, ahora nos propone algo muy importante. Y viene la segunda parte, después de que les haya explicado y les haya dicho cómo tenía que suceder en la vida de Jesús, le dice que él, bueno, listo, muchas gracias, llegaron ya hasta Emaús y él va a seguir su camino. Ya era de tardecita, así como ahora. Bueno, mucho gusto, Cleofás y el otro, no sé cómo se llamaba Víctor Luis Cabaña, o cada uno dice su nombre, Olga, etcétera, cada uno. Ajá, a continuar más la pena. No, Señor, quédate, ya oscurece. Todo esto son terminologías teológicas profundísimas para darnos a entender la oscuridad
Quiere decir que sin tu presencia, Señor, todo lo que nosotros escuchamos, que nos explicaste, se vuelve de nuevo oscuro. No vamos a entenderlo todavía. Si es simplemente escuchar la palabra de Dios, es muy interesante porque te ilumina, pero no te dice todo había sido. Ahora viene lo segundo. Quédate con nosotros, que la tarde está cayendo. Y entonces Jesús se queda. ¿Y qué es lo primero que hace? Bueno, se sientan a la mesa y cuando van a cenar, ¿qué hace Jesús? Dice que toma el pan y lo parte y se los va a dar a cada uno. Y dice que en ese momento ellos, ¿qué pasó? Le reconocieron. Queridos hermanos, este elemento es el segundo elemento indispensable que tenemos que entender aquí. El reconocer a Jesús no lo vamos a hacer simplemente porque sabemos de memoria o lo que sea la Biblia o los pasajes bíblicos. No, no es eso. Sino que siempre la primera parte de la misa, la lectura, la palabra de Dios, nos va a iluminar y nos va a decir qué camino tenemos que hacer en la vida cristiana. Y después vos vas a decidir. Y entonces ahí viene la segunda parte de nuestra misa, que es justamente la Eucaristía. Y este es el partir el pan. Es decir, partir el pan quiere decir donarse, es generosidad, es entregarse, es actuar. Si uno quiere decir en una terminología nuestra actual, ahí está la teoría, ya es UPPA, la palabra de Dios, la explicación, la homilía. Todo lo que estamos haciendo es el aspecto doctrinal, el aspecto del entender lo que el Señor quiere de nosotros. Pero no se queda ahí, no termina ahí. Una vez que nosotros entendimos, ahora lo tenemos que poner. La segunda parte sería acción. Doctrina y acción. Dos partes de la misa. La palabra de Dios, la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía. Partir el pan quiere decir, queridos hermanos, que nosotros nos entregamos totalmente por el bien. O sea, yayapo. Da cuña promete pareía. Porque si no, si es la palabra simplemente, podemos decir, pero 10.000 cosas. Ahora que estamos en época de elecciones, ¿cuántas palabrerías estamos escuchando por ahí, verdad? O cambia para de la ñandeneta. Yo ya estoy viviendo, parece que en el país de la maravilla, más ella que ya tenía diputado, en el país de la maravilla, en el país del primer mundo, ya hablamos, según escuchamos a algunos como proponen, ¿verdad? Pero apenas en el momento que hay que partir el pan, ¡ja! No partir el pan, oñonga tu paite y bolsillo de entre los amiguitos, por el partir el pan. Falta de generosidad, falta verdaderamente de un criterio cristiano. El criterio cristiano es el compartir la vida. ¿Dónde le vamos a reconocer al Señor? A Dios lo vamos a reconocer cuando se note y cuando se vea que nosotros nos preocupamos de compartir nuestra vida con los demás. Y eso por eso le dije a los papás y todo lo demás de estos niños, etcétera, y todos nosotros luego, ¿verdad? Pero sobre todo estos que están comenzando su catequesis. Entonces, la única manera para que puedan crecer bien en el camino de Dios es compartir la propia vida. Compartir tus valores. Compartir, dije, no es te dejó la catequesis, te dejó, ya popama, güey. Yo recuerdo un señor que decía así, ¿verdad? Se fue con su señora, ahí está el muchacho de 12 años, 12, 13 años, ando 12 veces, y la tupa joven, 12 veces. Ajó la isea y tú, ajó la y dice, ¿dónde ve? Padre, aquí mi hijo, que no se quede más ahí, queremos que le hable un poco y queremos que usted le convenza para que él se vaya no a la misa y vaya mañana ese entonces lo primero que le dije, bueno, señora, señor, muy bien, muchas gracias por esa confianza, ¿verdad? A ver si podemos hablar aquí a su hijo y si hacemos esa gracia, que se vaya, entienda, haga su catequesis, se vaya a la misa. Bueno, primera pregunta para usted, ¿ustedes van todos los domingos a misa? O puedo ir a cara y dice, no, padre, yo antes cuando era joven, yo ya me iba, siempre, incluso fui monaguillo, pero yo en mi tiempo hice todo eso. Ahora le toca a él, por ahí, vea. Si vos no sos testimonio, si vos, eso es compartir, vos tenés que compartir tu vida. Dejo la de esa casa, andé la de Juana, en andé ahí como mamá o lo que sea. O si no, nadie, pero estamos
¿Queriendo qué cosa? Una imposición. El Señor no impone, el Señor propone. Y esa es la vida que nosotros después tenemos que tomarla. Y si queremos hacer bien las cosas, es el camino que el Señor nos muestra, el camino. Y entonces nosotros imitamos y vivimos verdaderamente. Y por eso que es importante el acompañamiento. Cuando dice que Jesús partió el pan y ahí nosotros lo reconocemos, es porque esta es la manera cristiana de vivir. Esta es la manera que nosotros nos preocupamos de los demás, de todos los otros, de toda nuestra familia, nuestros hijos, de la comunidad. Y entonces no nos vamos a arrepentir, les aseguro. Pues mucha de esta experiencia que uno va viendo, ¿verdad? Cuando ven en los papás, cuando hay un acompañamiento serio, cuando se le quiere, se le pregunta, se ve y se conoce esa situación, ¿verdad? Del hijo, y bueno, la cosa va mucho más fácil. Pues ya tenemos luego nuestras dificultades y problemas, en nuestro crecimiento luego, por eso luego es adolescencia, dolencia, ¿verdad? Entonces tenemos que saber acompañar nuestra pedagogía. Y eso es lo que hoy el Señor nos quiere enseñar. Y viene como anillo al dedo, justamente hoy que le recibimos aquí la reliquia de Santo Domingo Sabio. Porque Domingo Sabio lo que hizo es simplemente dejarse moldear, vamos a decir entre comillas, por su padre espiritual, en este caso San Juan Bosco. Se deja tocar y entonces él es capaz de imitar y de vivir. Y miren lo que sale de él, un santo. Y esa es la propuesta, ¿verdad?, para todos nosotros. Así que vamos a pedir para nuestra comunidad, para nuestra parroquia, sobre todo para estos niños que están comenzando aquí también su catequesis. Y principalmente que cada uno de los papás y todos nosotros como comunidad seamos grandes pedagogos como San Juan Bosco, que sepamos ofrecer el camino de la santidad, el camino de la felicidad. Que así sea. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo. Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentemos ahora ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos: quédate con nosotros, Señor. Quédate con nosotros, Señor. Por la Iglesia, para que, como los discípulos de Emaús, reconozca al Señor en la palabra y en la Eucaristía, y lo anuncie con fe viva a todos los pueblos, roguemos al Señor. Quédate con nosotros, Señor. Por los gobernantes y las naciones, para que, iluminados por la verdad de Cristo, promuevan la justicia, el bien común y trabajen por la paz y la reconciliación, roguemos al Señor. Quédate con nosotros, Señor. Por los que sufren y los que dudan en la fe, para que el Señor, que se acerca y camina con los desalentados, encienda sus corazones y los fortalezca con su presencia, roguemos al Señor. Quédate con nosotros, Señor. Por nuestra comunidad Caacupemí, para que al encontrarnos con Cristo en la Eucaristía, renovemos nuestra fe, vivamos en comunión y sepamos dar testimonio de su amor, roguemos al Señor. Quédate con nosotros, Señor. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que te presentamos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y presentar las ofrendas. Toma mi vida nueva,
antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde todo sea triste, simplemente por no saber de ti. Nos ponemos de pie. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa. Recibe, Señor, las ofrendas de tu iglesia, desbordante de alegría, y después de haberle concedido el motivo de un gozo tan grande, concede participar de la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Levantado hacia Demos ti. gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo glorificarte, pero más que nunca en este tiempo de Pascua en que Cristo ha sido inmolado. Jesús sigue ofreciéndose con generosidad por nosotros, intercede constantemente en nuestro favor. Inmolado, ya no muere más. Muerto, vive para siempre. Por eso con los ángeles y arcángeles cantamos el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor, oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra, especialmente aquí en nuestra comunidad de Caacupemí, con el Papa, con nuestro obispo, nuestro cura párroco y todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, especialmente hoy por estos niños que comienzan su catequesis, su formación, que reciban la protección de Dios y sobre todo el acompañamiento de toda la comunidad, especialmente de los papás, que sean responsables en educarles en la fe. Y también, Señor, te pedimos que te acuerdes ya de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y de cada uno de nosotros, ten misericordia. Con María, la Virgen Madre de Dios, la Virgencita de Caacupé, auxiliadora de todo cristiano, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad de los tiempos, Santo Domingo Sabio, San Juan Bosco, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con fe y esperanza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos un abrazo de paz. Estrechemos nuestras manos, quiero sentir que sos mi hermano, yo necesito de tu amor. Vamos, no hace falta ni pensarlo, abramos juntos un camino y conquistemos la eternidad. Cordero de Dios, ten piedad de nosotros ten piedad y libra al mundo de todo mal. Cordero de Dios, ten piedad de nosotros ten piedad y libra al mundo de todo mal. Cordero de Dios, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Como en Emaús, después de escuchar su palabra, reconozcamos ahora al Señor en la fracción del pan. Acerquémonos con alegría a recibir a Jesús, que camina siempre a nuestro lado.
pájaros del campo y las aves del cielo. No se preocupan porque están en mis manos. Ten confianza en mí, aquí estoy junto a ti. Ama lo que sos y tus circunstancias. Estoy con vos, con tu cruz en mi espalda. Todo terminará bien, yo hago nuevas todas las cosas. Yo vengo a traerte vida, vida en abundancia, en abundancia. Yo soy el camino, la verdad y la vida, vida en abundancia, en abundancia. No hice al hombre para que esté solo. Caminen juntos como hermanos. Sopórtense mutuamente, ámense unos a otros. La felicidad de la vida eterna empieza conmigo en la tierra. Siéntete vivo, la fiesta del reino comienza aquí. Yo vengo a traerte vida, vida en abundancia, en abundancia. Yo soy el camino, la verdad y la vida, vida en abundancia, en abundancia. Vengo a traerte vida, vida en abundancia. Entonces aquí tenemos los escapularios de Santo Domingo Sabio. Entonces no sé cómo vas a hacer esto. Sí, por eso, para las embarazadas. Entonces el escapulario Santo Domingo Sabio para tener un buen parto. Hay toda una historia muy interesante, pueden buscar ahí en internet toda esta historia de Santo Domingo Sabio para con su mamá incluso, para su mamá que estaba embarazada, etcétera, y que intercede por su misma mamá. Bueno, vamos a bendecir entonces este escapulario para que ustedes, ¿cómo vas a repartir los que están embarazadas? ¿Está? A que vean. Entonces ese es un desafío para ustedes, ¿listo? Bueno, y así que después vos vas a tener esto, ¿verdad? Bueno, que el Señor Jesús bendiga estos escapularios para que a través de Santo Domingo Sabio puedan recibir la bendición, la gracia, especialmente para todas las embarazadas, y que puedan dar a luz en esa gracia del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, incluso hay muchísima gente que nos está viendo por la televisión, así que si alguna de esas personas por ahí que nos siguen, pueden también pedir aquí al señor Federico. Alabado sea Jesucristo. Le damos gracias, papito Dios. Nos permite tenerlo al padre Víctor Cabañas,
también al canal de televisión Ñandeyarañe, que está haciendo una transmisión en directo. Para ellos creo que con este fuerte aplauso que vamos a brindarle le decimos muchas gracias. A nuestros servidores, nuestros monaguillos, el coro, los proclamadores de la palabra, nuestro monitor, los que pasan a hacer la colecta, nuestros ministros extraordinarios de la comunión, también la que pasó a hacer la oración de los fieles, son merecedores de un agradecimiento con este fuerte aplauso que le brindamos a esos servidores. Comentarles que tenemos la rifa anual de Dominguito Sabio de nuestra parroquia. Ciertamente por hoy tenemos solamente ya 7 números para la venta. Creo que eso se va a terminar. Pero el próximo domingo vamos a tener más cantidad para poder distribuir y llevar cada familia y colaborar vendiendo esta rifa. El costo es 10.000 guaraníes. En total tienen 44 premios, muy lindo realmente. Esto se va a sortear el domingo 10 de mayo. Bueno, y creo que realmente es una gran bendición, es una gracia que Dios nos envía tenerlo a nuestro santo patrono Dominguito, el santo Dominguito Sabio y su reliquia. Quiero informarle que él va a estar aquí en nuestro templo toda esta semana. Sería entonces el horario que vamos a habilitar para que puedan venir a rezarle, a pedirle, aprovechando que tenemos la reliquia de primer grado, entonces pedirle todos aquellos deseos, aquellos anhelos que tengamos como familia, como persona. El horario que se va a habilitar acá, va a estar abierto el templo, va a ser de 19 a 20 horas, hasta el día viernes. Y en ese tiempo pueden pues bien acercarse las embarazadas también para llevar su escapulario. Así que entonces están todos invitados para venir a adorarle a nuestro santo patrono, Santo Domingo Sabio. Y vamos a hacer un viva bien fuerte para él. ¡Viva Santo Domingo Sabio! ¡Viva! Muchas gracias, les deseo un buen inicio de semana. Nos ponemos de pie y vamos a concluir nuestra Eucaristía. Y como siempre también les invito a aquellas personas que quieran colaborar con Ñandeyarañe, siempre al final de la misa y en la puerta tenemos nuestras alcancías. Así es que bien recibidos también siempre la colaboración de ustedes. Oración final. Padre, mira con bondad a tu pueblo y ya que lo has renovado con los sacramentos de la vida eterna, concédele alcanzar la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Y viva Cristo resucitado, y viva Santo Domingo Sabio, y viva nuestra comunidad. Fuerte aplauso para el Señor. Lleve mucho